Nuestro tema de hoy se denomina estrategias didácticas para despertar el interés y la participación. La estrategia del cómo un docente ejerce su rol, la función que tiene dentro de la universidad dando una clase, ¿verdad? Respecto a lo que es didáctica universitaria. Del cómo, la manera que uno enseña. Pero esa manera debe estar enfocado para que los alumnos tengan intereses por los temas y que puedan participar activamente. Eso es lo que hoy en día se quiere lograr. Pero como le mencioné, muchas veces te va como un desconocido en una aula que nunca te tocó, un grupo de alumnos, y para iniciar esa participación por parte de los alumnos muchas veces cuesta bastante, y uno debe de buscar lado, forma, como dice, y eso viene a ser la estrategia de cómo hacerle hablar, de cómo hacerle participar y cómo se tiene que interesar por un tema en específico. Y un gran autor decía que la clase se debe dar de una manera espontánea para que sea activo. Hay que invocar siempre los conocimientos previos, los alumnos que ya tienen un conocimiento, una experiencia previa, eso hay que conectar con los nuevos conocimientos para que el aprendizaje sea más duradero y significativo. Le tiene que gustar, en síntesis, lo que le estoy mencionando, le tiene que gustar a los alumnos. Y para que le guste, uno tiene que retrotraer un poco esa experiencia pasada, ese aprendizaje pasado, ¿verdad? Lo que ya tiene previamente el alumno, y conectar con el nuevo, ¿verdad? Metodológicamente eso es lo que se tiene que hacer según este gran autor, pero las personas muchas veces, ¿qué hacen? Directamente se va y da su clase nueva, sin importarle mucho la vivencia, la experiencia anterior, el aprendizaje anterior, sino que ese es un inicio que uno tiene que hacer para que haya esa conexión de interés que se pueda generar y que a los alumnos les guste y participe. Esto nos dice un filósofo, ¿verdad? Y yo siempre he optado por este mecanismo de preguntarles a los alumnos si ya tiene conocimiento sobre el tema o tiene alguna noción. Y así empieza la conversación. Más o menos es más fácil romper así el hielo. Y hay grupos muy abiertos que hablan bastante, y eso ayuda realmente a hacer ese ambiente agradable y propicio para que los alumnos debatan y participen. Hay otros alumnos que te van a decir con 2-3 palabras, pero para eso nosotros estamos, que esas 2-3 palabras podamos utilizar y explicar, explayarlo mejor sobre el tema, ¿verdad? Para eso somos docentes. Entonces, esas son las estrategias más actuales que un filósofo ha dejado un legado importante, que decía que la clave de todo, hay que activar el aprendizaje que tuvimos previamente.
conectar con lo nuevo para que el aprendizaje dure más. Y hoy, gente, vamos a estar hablando de estrategia activa. Cuando hablamos de estrategia activa, estamos hablando de cómo vamos a hacerle participar a los alumnos, de cómo los alumnos pueden aprender más. Por eso vamos a hablar del aprendizaje basado en proyectos, de aula inversa, de estudio de caso y otras estrategias que se suelen utilizar hoy en día, ¿verdad? Bueno, Edgar, ¿podés leernos por favor el objetivo? Ahí me comunico. Objetivo de clases: aplicar estrategias didácticas activadores que promuevan el pensamiento crítico, la motivación y la participación activa de los estudiantes universitarios. Muy bien. De esto nosotros ya desde el inicio veníamos hablando que queremos ser más pensantes. Entonces los docentes debemos de proponer, y vamos a traer un ejemplo que no es tan agradable porque como resultado es muy crítico. En el examen de CPO para los docentes elegibles del banco de datos, 70% aplazado. Y como el esquema, según yo entiendo, porque yo no soy docente que está en ese menester de la educación media o básica, escolar básica o inicial, dijeron que son estudios de caso o son planteamientos que escriben un planteamiento de problema con opciones a respuesta, pero esa respuesta está conectado con lo que es las normativas del MES, las leyes de la educación, el tema curricular, la estrategia pedagógica y varias cuestiones que uno tiene que saber, ¿verdad? Pero, ¿dónde está la cuestión? La gente no comprende lo que lee. O sea que no tiene ese pensamiento crítico de pensar un poco sobre lo que está teniendo ahí, sobre lo que está leyendo y indagar, relacionar, juzgar lo que están como opciones de respuestas. Y realmente nosotros como docentes debemos de proponer más esto. Desarrollo del pensamiento, se recuerda el pensamiento creativo, crítico, lógico. Vimos en la asignatura anterior, ¿verdad? En la segunda unidad estuvimos compartiendo sobre eso, ¿verdad? Y con permiso, sí, el examen es muy complicado del MED. sí, Yo rendí y vamos a decirle, tuve la suerte de pasar. qué Pero bueno. no viene, el tema es que cómo plantea la respuesta, generalmente hay dos que se diferencian en sinónimos, ¿verdad? Y entonces realmente es muy complejo. El aplazo, yo no sé si voy a conceptualizar de que los colegas no son capaces, ¿verdad? Yo digo que no viene por ahí, es muy complicado realmente, profe. Gracias por el aporte que nos está dando, nos está brindando. De hecho que ustedes saben que cada examen tiene su cáscara de banana, ¿verdad? Pero nadie tiene la culpa
en ese sentido de la capacidad que pueda tener un docente, ¿verdad? Sino que todos estamos en una bolsa, en un sistema que debe mejorar. Las universidades también están dentro de ese sistema que realmente no forma para este tipo de competencias a los alumnos. Por eso es importante nosotros en la evaluación empezar a inculcar una evaluación, estudio de casos, resolución de problemas, ¿verdad? Para que la gente se socialice más con eso, ¿verdad? Y la lectura de escritura, la comprensión lectora, toda esa parte es muy importante y esencial. Y debemos nuevamente, como la escuela tradicional nos enseñaba, debemos volver otra vez a eso, el tema del dictado, de algunos tipos de estrategias que utilizaban, ¿verdad? Que servían mucho anteriormente, que se han dejado reemplazados por otras cuestiones, vamos a decir, del sistema mismo, ¿verdad? Pero bien, como dice la compañera, es complicado, por eso 70% es mucho. Y ese examen es algo específico, como ella dice, no define la capacidad del docente en la potencia, en la competencia en realidad integralmente que tiene un docente, ¿verdad? Bien, introducción. A ver, ¿qué podemos compartir? ¿Quién puede leernos, por favor? Lean nomás ya, gente, por favor. ¿Por qué necesitamos cambiar la forma de enseñar? Clases 100% magistrales aburre, desconecta o no retiene. Las estrategias activas colocan al estudiante en un centro de aprendizaje. Enseñar no es hablar más, es activar más. Muy bien. Un docente puede ser doctor, puede ser el más alto grado o de posgrados, puede tener y varios títulos. Eso no te asegura que vos hagas una clase con mucha estrategia, donde propones la participación, donde propones la atención por parte de los alumnos y que se interese por los materiales que está desarrollando o por el tema que está desarrollando. La estrategia va más allá, gente. La estrategia no es un fin en sí mismo, sino que la estrategia es una conexión entre el saber y el estudiante. Como puente sabemos que es un elemento, es una herramienta clave para que esto se mantenga unido, ¿verdad? Entonces, sin una estrategia adecuada en una clase, no vamos a poder lograr lo que tanto anhelamos hoy, que los alumnos participen. Y le voy a comentar algo que tal vez no tenga mucho significado, pero a mí me sirve. En la clase que yo doy de forma presencial, siempre llevo chupetino, caramelo y eso. Y empiezo a preguntar sobre una experiencia anterior, conocimiento previo o sobre algo específico, ¿verdad? Y el que participa
el que da su aporte, yo le premio con el caramelo o con el chupetín. Y este, al parecer, es un efecto que motiva a todos y empiezan a participar, a hablar todo cuando vos empezás a preguntar y motivarle de esa forma, ¿verdad? Entonces tenés una clase agradable, tenés una clase donde todo da su parecer, opinión, que es muy importante porque a través de eso los alumnos van a aprender más. Tal vez el docente no tenía en la boca esa palabra que puedan los alumnos asimilar mejor, estaba en la boca del compañero. Y a mí como profesional me ha pasado eso. Muchas veces nos vamos en la clase y no, es que todo el día estamos 100%. Algunas veces estamos con la energía, vamos a decir, con la distracción ahí en la mente de todas las actividades que tenés. No se te viene la palabra adecuada para decir. Inclusive por esas palabras que uno dice, uno puede empezar a hablar y a ejemplificar y a activar más comentarios por parte de los alumnos. Y hasta el último, trato de que todos hablen. Entonces es una estrategia con regalía, ¿verdad? Para que podamos debatir ideas. A ver, Shirley, Betania, Edgar ya dijo ya. Acá vamos a empezar ya con la estrategia, una de las estrategias. Aprendizaje basado en problemas. ¿En qué consiste? El estudiante aprende resolviendo un problema real o simulado. Bien. ¿Te suena este, Ismael? Y más o menos sí, Robert. En nuestra época, yo tengo 42, era demasiado poco todavía se utilizaba esta estrategia, ¿verdad? Pero estaba leyendo un poquitito sobre esto, todavía si en otros países ya, no sé, empezaron a utilizar en 1960, estuve escuchando, ¿verdad? Y acá en nuestro medio, por ahora, recién nosotros estamos utilizando más, ¿verdad? Yo ya estuve mucho tiempo en algunos lugares allá, pero nunca así no escuché mucho de eso, ¿verdad? No se hablaba en algo real acá, así basado en problemas, así como estaba mencionando hace rato, ¿verdad? No, nunca se hizo algo simulado, qué sé yo, ¿verdad? Cómo se puede resolver un problema, algo de razonamiento y todas esas cosas, no, muy poco, pero ahora recién está surgiendo nuestra educación. Pero leyendo un poquitito, había sido en otros países ya pusieron en práctica hace muchísimo tiempo. Sí, y la verdad que, gracias Ismael, la verdad que se conoce poco, son las estrategias activas, más actuales, que se empieza a traer acá. Seguramente ya hace rato que estaba por otros países aplicada, ¿verdad? Pero yo empecé a descubrir estas estrategias activas, donde los activos son los alumnos, ¿verdad? Dando una conferencia para una universidad. Esa universidad, la sede le trajo a otra sede que estaba
creo que era de educación, que estaba para la certificación de calidad de su carrera, ¿verdad? De Santa Rosa de la Guaraí vinieron. Y me tocó la oportunidad de disertar y de hablar un poco de estos temas, ¿verdad? Y después empecé a utilizar yo. En realidad no tenía de conocimiento básico sobre esto. Y me gustó bastante por el hecho de que logramos que el alumno realmente piense, analice la situación planteada. Puede ser un ensayo, estudio de caso o otro tipo de problema, ¿verdad? Inclusive puede darse práctico de forma, una situación que vivimos diariamente. Y eso es muy bueno porque eso es lo que realmente vamos a llevar a cabo más adelante. Si ahora mismo nosotros nos planteamos por qué los alumnos hoy en día ya no quieren irse en la universidad. Ese es un problema real. Y vamos a tener que pensar, repensar del por qué. Inclusive encuestarle a cada uno, entrevistarle y preguntarle ¿por qué? Y los más propensos son los chicos de 18 años que recién salieron del colegio. ¿Será que ya están acostumbrados así? ¿Será que no le llama la atención? ¿No le causa interés el aprendizaje que se va a desarrollar el profesor? ¿Será que la parte económica le afecta para irse en la facultad? Y vamos a ir pensando, repensando problemas reales. Y después tenemos que encontrar una solución. Encontrar el por qué no se van. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? A ver. Juego de roles. ¿Quién todavía no leyó? Que pueda compartir con nosotros también su idea por parte del juego de roles. Bueno, juego de roles. ¿En qué consiste? Los estudiantes representan personajes y enfrentan situaciones complejas. Actividad: simular un comité ético frente a un caso de plagio académico. En este caso, el juego de roles permite que los estudiantes se pongan en el lugar de otras personas y vivan un conflicto desde distintos puntos de vista. En esta forma que muy eficaz, es una forma muy eficaz de desarrollar empatía, el pensamiento ético y también desarrollar su argumentación, porque cada uno tiene su papel en el caso del estudio de caso. Tomando como ejemplo, cada uno tiene su papel, cada uno se defiende, cada uno tiene su argumento, todos escuchan y después ellos toman decisiones a llegar a un senso en común. Excelente, Betania. Me recuerdo ahora que estás mencionando eso. Una vez, muchas veces los docentes no queremos hacer porque los alumnos son tímidos, les cuesta hablar en una exposición, luego les cuesta un montón y hacer ya algo concreto, tomar un personaje,
es más delicado, ¿verdad? Y me tocó en un curso y a cada uno yo le di, hicimos así, o sea que yo llevé la hoja y era un negocio, ¿verdad? Para llegar a un acuerdo. En estrategia de negocio se llamaba la asignatura. Entonces cada uno tenía su personaje y tenía que actuar y hacer con gestos, con mímica, utilizar todos los ademanes, toda la postura, cómo se tiene que comportar, ¿verdad? La característica que envuelve al personaje, ¿verdad? Y realmente me encantó por el hecho de que descubrí ahí talento, capacidades ocultas, ¿verdad? Porque si vos no le das la oportunidad a los alumnos, no vas a conocerle. Y más que vos le conocés, podés potenciarle. Eso es lo que nosotros tenemos que siempre... La educación es... O sea que el aprendizaje es individual. Nosotros con cada alumno tenemos que llegar al aprendizaje. Y para eso tenemos que conocer con la estrategia que se realiza en la clase, con la famosa dinámica también, le conocemos más y le podemos ayudar también en alguna dificultad que tenga. Entonces, excelente el tema de juego de roles para aplicar. Acá nuestra tercera estrategia, a ver quién puede leerlo, por favor. A ver. ¿No? Sí. Estrategia. Estudio de casos. ¿En qué consiste? Analizar un caso real con múltiples variables y puntos de vista. ¿Qué vos entendés por este estudio de caso? Justo este tema quería yo aprender más este punto realmente. Porque hay veces que... ¿Me escucha bien, verdad? Sí, perfecto. Esa parte dejé en una pregunta para ustedes realmente. Dejé en blanco esa parte. Porque quería aprender más de ustedes en ese sentido. Disculpame, porque el otro sí, anterior estaba anotando todo, pero este punto sería muy importante para que yo pueda aprender con ustedes. Bien, excelente. El estudio de caso son descripciones de situaciones, puede ser problema o planteamiento así para análisis que se realiza. Algunos, después de esa descripción que hace, sacan con preguntas otra vez abajo para analizar. De esa forma, el alumno para que pueda analizar. Esto se suele dar en el examen que yo le suelo enviar, que son estudios de caso. Otra forma es la descripción misma, ¿verdad?, de la situación, y ya viene la respuesta. ¿Verdad? Como opciones de selección múltiples, ¿verdad? Y uno analiza, ¿verdad? Y marca de acuerdo a su punto de vista, ¿verdad? Entonces hay distintas formas de hacer un estudio de caso. Realmente el docente con esto logra conocer la capacidad de analítico, ¿verdad? De primeramente el pensamiento crítico que tiene el alumno sobre una situación, ¿verdad? Y a mí me encanta
estudio de caso, la mayor parte de la evaluación que hago apuesto a esto, ¿verdad? Al estudio de caso, porque se analiza situaciones reales o problemáticas que tal vez, ¿verdad?, no pasamos todavía, ¿verdad? Entonces, para un profesional es muy bueno ganarse, aprender algo de esta forma. No sé si alguien tiene algún parecer, la gente que estuvieron dando lectura o recopilando información sobre el estudio de caso, que quieran aportar un poco más. Yo he visto un ejemplo. Yo he visto un ejemplo. Sí. Por ejemplo, en una comunidad rural, hay varios productores y ellos utilizan agroquímicos. Pero, sin embargo, algunos habitantes son contra ese procedimiento porque interfiere en la salud y tal. Y hay otros que no, que están a favor porque esta estancia local genera mucho empleo. Entonces hay unos a favor, otros contra. Y entonces unos quieren proteger la salud, otros piensan en el trabajo que genera, y entonces se ponen los estudiantes a dar propuestas variadas para determinar qué fin a cabo van a llevar y solucionar las partes que se queden mejor para las dos partes. Bien. Sí, y también muchas veces esos planteamientos tienen relación con alguna regulación o norma por parte del gobierno, y esa parte también uno tiene que analizar, ¿verdad? O sea que se analiza en el contexto de cada situación. La cuarta estrategia, ¿quién nos puede ayudar a compartir? A ver. Bueno, yo voy a leer dice estrategia torbellino de ideas, como más comúnmente se le conoce lluvia de ideas. Es, bueno, así para simplificar un poco, como docente uno le pide a los alumnos ideas o palabras referentes a algo, ¿verdad? Y va anotando en la pizarra para que los alumnos, ¿verdad?, vayan relacionando el tema y de esa forma, compartiendo esa idea, se pueda generar otra vez, pueden nacer otra vez otras ideas. Por eso dice lluvia de ideas, que puede ir naciendo más ideas. Y luego el docente es el que tiene que siempre redondear, ¿verdad?, cuál va a ser lo mejor, ¿verdad? O puede dejar en una cuestión como pregunta también de cuál va a ser la mejor idea para aplicar en algún tema en específico, ¿verdad? Y invoca también la participación de los alumnos. ¿Sí? Ahí no me quería opinar, justo estaba investigando más también esta parte. Yo aplico mucho ese lluvia de ideas en el trabajo mismo también. Sí. Yo creo que en la facultad, cuando nosotros hacemos eso, la gente, o sea, los alumnos se va a sentir muy importante en sí mismo y va a estar más seguro, porque le vamos a dar esa oportunidad para que ellos mismos puedan dar su idea, y eso le ayuda a la gente. A mí, por ejemplo, en particular, mucho me ayudó eso. Por eso casi de repente, casi agarro todo
porque me gusta dar ideas y sugerencias. Y eso es que produjo en mí vencer esa timidez, vergüenza, y también de pensar más. Cuando uno empieza a pensar más, ya le viene más ideas, más sugerencias. Y cuando aplico eso en el trabajo, hay alguna gente que te da una idea excelente para resolver el problema en el momento preciso. Sí. Yo creo que cuando nosotros como docentes aplicamos eso en la facultad, va a ayudar mucho a mucha gente, a muchos alumnos, a vencer de repente. Algunos tienen su don talento y ahí puede ser que descubra eso. Excelente. Nuestra amenaza mayor en ese sentido que el docente sea un poco soberbio, orgulloso, ¿verdad? De querer equiparar todo, de que no le dé oportunidad a los demás, ¿verdad? ¿Existe ese tipo de docente? Existe, ¿verdad? Entonces, eso también nosotros tenemos que pensar un poco qué posición vamos a tomar, cómo vamos a comportarnos, cómo vamos a utilizar nuestra estrategia para lograr, ¿verdad?, la participación y generar interés y nuevos aprendizajes significativos para el estudiante. Acá debate, ¿quién puede leernos un poco el debate? La señora María Luisa por ahí, ¿está todavía? Sí. Debate. ¿Cuál de estas estrategias usaría en tu próxima clase? ¿Por qué? ¿Qué cambia en el estudiante cuando lo hacemos protagonista del aprendizaje? ¿Qué parecer tenés sobre el debate? Vos le enseñás a los chicos, ¿verdad? Sí, profe. Yo tengo tercer ciclo y grado también. Ah, mira vos. Sí. ¿Y qué tal? Debate se utiliza más para tercer ciclo, ¿verdad? Para los de segundo ciclo, lluvia de ideas. Porque para explorar conocimientos previos, por ejemplo, lluvia de ideas es lo que más funciona, así como usted mencionó al inicio de la clase. Porque vos, por ejemplo, le planteás a los chicos algo vivencial y ahí vos extraes su conocimiento previo y empiezan ellos a construir, ¿verdad? Porque generalmente ellos ya saben, ¿verdad? Lo que uno ayuda a ellos a construir ese conocimiento. Y debate más bien se utiliza con lo más grande. Sí. ¿Y cómo manejar cuando se hacen el simpático los alumnos? Y no hay que perder autoridad, ¿verdad? Hay que tener hoy día por los adolescentes un poco complicado. Y entonces hay que ser un poquito estricto y utilizar el método tradicional en un momento y después aflojar otra vez, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, tengo 38 en sala, ¿verdad? Que son un poco ya numerosos. Y hay que saber manejar. Sí. Con así de estrés. Hoy, por ejemplo, tuvimos festejo de la mitad y medio complicado estaba la tarde. Porque ellos se emocionan, ¿verdad? Sí. Son jóvenes, adolescentes, ¿verdad? Por eso yo creo que trabajar con adultos, para mí que va, por ejemplo, adultos ya en la universidad, ¿verdad? Sí. Va a ser un poco más fácil que trabajar con adolescentes. Yo decía eso también por los estudiantes del tercer ciclo. ¿Cómo quiero enseñar el tercer ciclo? Seguramente no es tan difícil como vos estás diciendo, ¿verdad? Que en la universidad es más difícil, seguramente es más fácil. Va a ser más fácil porque uno ya se va con qué es lo que quiere, ¿verdad? Tiene un objetivo en la universidad, ya se va con ese compromiso, ¿verdad? Y los adolescentes están instables, ¿verdad? Pero ese es su proceso, hay que respetar, no hay que querer que se sienten desde la 1 hasta las 18, ¿verdad? Sí. Eso es imposible. Y ahí está, ¿verdad? Que muchas veces también los colegas quieren que ellos queden quietitos, pero eso es parte de su edad, ¿verdad? Que ellos son inquietos, ¿verdad? Inquietos luego. Sí, así mismo es. Depende mucho, ¿verdad? Nada es fácil.
fácil en la vida. Eso tenemos que tener en la mente muy claro, y nuestra profesión nos exige a nosotros hoy en día que seamos flexibles, o sea que el sistema mismo te exige que seas flexible. Entonces saber el famoso tener juego de cintura, saber sobrellevar, pero lo que siempre yo le recomiendo a la gente, a los docentes, cuando te ven un poco pendejo todavía como docente, algunas veces te quieren farrear, algunas veces te quieren cargar, entonces uno tiene que saber moderar, ¿verdad? Uno tiene que saber poner las pautas también para conseguir grandes logros, y principalmente aquí siempre el alumno tiene que ser el protagonista, ¿verdad? O los alumnos deben ser los protagonistas principales en el aula y puedan aprender lo que tienen que aprender. Gracias, señora María Luisa, también. Y bueno, estrategias, muchísimo hay, gente. Hay una estrategia de gamificación que en esa conferencia que yo di aprendí, pero cuando empecé la docencia ya aplicaba ya la estrategia de gamificación. El famoso en el PowerPoint hacer tipo selección múltiple, y cuando les preguntaba a los alumnos y apretaba un sí o un no, suena la alarma, por decir, un tipo de juego, ¿verdad? Gamificación, dice luego. Y después me fui capacitando más y ya hice ya en Excel tipo pregunta, y ahí salía mensajito, corresponde, felicitaciones, no cometió un error, estudie más, algo así decía. Entonces uno busca la manera, gente. Eso es en cuanto a gamificación, a jugar un poco con los estudiantes en la clase, ¿verdad? Una forma de aprender también. Y lo que es el aula invertida, ¿verdad? Ahora estamos haciendo nosotros aula invertida. Ustedes son los docentes, ¿verdad? Y yo me tenía que callar más nomás, pero yo soy el alumno, ¿verdad? Cambiamos de rol. Y eso también se hace en el aula, ¿verdad? En la clase. Como conclusión, podemos decir que las estrategias activadoras despiertan el interés, y estuvimos hablando de varias estrategias. Otra de las estrategias que ahora se me viene es en el aprendizaje basado en proyectos, lo que hoy en día se hace en los colegios y eso, ¿verdad? Tercer ciclo creo que hace eso, ¿verdad, profe? Sí, hace. Yo soy profesora de proyecto de desarrollo personal y social, y hacemos un proyecto generalmente en una primera etapa y otro en la segunda. Gracias, profe. Y también en la universidad se hace de esa forma. Aprendizaje basado en proyectos se llama esa estrategia. Y dice que favorece la motivación cuando el alumno participa, se siente protagonista, le toca un poco la autoestima, está muy contento, está muy feliz y comprende mejor, como yo siempre digo, si se vive en una clase, en un ambiente agradable, donde el alumno está contento, feliz, la motivación es otra, ¿verdad? Fomentan la participación, el pensamiento crítico y la colaboración, el trabajo en equipo. Eso también yo suelo, en la universidad hay mucho grupismo, y creo que en los colegios, en la escuela también es así. Y yo suelo aplicar una técnica. Cuando estoy en la clase y voy a desarrollar un tema específico y tiene un trabajo, una actividad en clase a realizar con grupo, como todos son comadres o compadres, entonces les suelo decir, empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5, después
empiezo otra vez a contar, todo lo que son 1 se van a separar, van a hacer un único grupo, 2 otro grupo y así sucesivamente. Ahí yo les separo a los compadres y a las comadres para que se socialicen más con los compañeros. Muchas veces no se le da también la oportunidad de hablar, ¿verdad? Cuando estás en un grupo, empiezas a hablar y compartir más con nueva gente, ¿verdad? Y eso es un factor muy positivo. Es una estrategia realmente que favorece al estudiante a que se le dé esa oportunidad de poder integrar un grupo y pueda dejar su parecer y pueda colaborar en ese grupo. Da ideas maravillosas que realmente estando ahí en otro grupo le apaña el otro líder o el otro compañero, ¿verdad? Le da un impulso personal para participar y decir. Enseñar es facilitar experiencia de aprendizaje, no solo transmitir información. Esa experiencia de aprendizaje debe ser de la mejor manera posible. Para eso están las estrategias, para eso están los métodos, las maneras que un docente debe proponer su clase. Y yo veo que, vamos a decir, los docentes tienen esa capacidad de hacer cosas nuevas y que pueda impactar, porque el paraguayo es muy creativo y solo le falta incentivo diariamente para que busque siempre mejorar, y principalmente para nosotros la estrategia y las metodologías que podamos aplicar en aula. A ver quién nos lee recomendación práctica. Recomendación práctica. Empezar de a poco. Una estrategia nueva por clase. Adaptar al contexto y al grupo. Evaluar los resultados y ajustar. Siempre preguntar. ¿Están aprendiendo activamente? Bien. Ustedes sabían que existe la didáctica general y la didáctica específica. En la didáctica específica nos dice que las asignaturas, ya sea como ciencia, matemática, literatura, tienen diferentes formas de estrategia, de métodos de enseñanza. No es que yo, profesor, he aprendido a hacer solo debate, entonces le meto en ciencia, en matemática y le meto en los otros. Por decirle así, siempre utilizo una misma estrategia. Debemos justamente nosotros, cuando entramos en la universidad, ¿qué es lo que pasa? Bueno, vos docente tenés un perfil, vas a dar metodología de investigación, vas a dar relaciones humanas públicas, vas a dar gestión empresarial, vas a dar didáctica general, vas a dar didáctica específica. Entonces, hay una mezcolanza de ciencias que uno tiene que enseñar de diferentes métodos, de diferentes maneras. Y siempre hay que buscar eso. ¿Por qué? Porque el alumno se va a aburrir. Si uno no tiene metodología, se aburre los alumnos. No es que uno va explicando y escribe en la pizarra o le dicta para que ellos hagan. No es así. Adapta al contexto y al grupo, dice. Esta es una cuestión muy importante también. Algunos docentes aman la tecnología y había sido que Juancito no tiene lo internet, ni no tiene lo celular ni computadora en su casa. Y el profesor directo dice, vamos a trabajar, vamos a utilizar tecnología de punta a punta. Adaptate a la necesidad de Juancito. Vos no podés
llegarle a 4 alumnos, ¿verdad? Y a 5 le deja de lado porque ellos no tienen. Hay que adaptar. Evalúa los resultados y ajusta. Eso permanentemente uno tiene que hacer y uno se da cuenta cuando el alumno está aprendiendo o no está aprendiendo. Por la respuesta que te da. Es muy simple. Por eso nos dice acá que tenemos que primeramente, siempre, permanentemente, luego tenemos que preguntarle a los alumnos si está aprendiendo o no está aprendiendo. Y de esa manera únicamente vamos a saber. Ani upei la nayi ya puedo pegar ya hati ñañente raina amoite profesor Panchito o he ine he igual no aprende y este online de clase ahí ya aburrido y te digo que paz igual. Tenemos que gestionar, gente, tenemos que siempre evaluar también esa parte, si estamos llegando o no estamos llegando, porque eso es la finalidad concreta de todo esto. ¿Algo que podemos decir sobre nuestro tema de hoy para ir cerrando? Ya dijeron todo ya, ¿verdad? Bueno, gracias por la atención.